No sé por qué el Francisco no entra. Vamos a ver. China, a ver si no se me trabó aquí esto. Creo que es este. Aquí está. Bueno, el oscilador de cristal, me imagino que si hicieron proyectos de comunicaciones, pues ya hasta los deben de haber utilizado. Aquí los osciladores de cristal. Vamos a ver, aquí en electrónica para estudiantes. Digo, por si no han trabajado con ellos. Y ahora no sé qué le pasa a mi máquina que... Ah, ok, ya apareció. Bueno, pues ahí están físicamente. Por ejemplo, ahí en la de estudiantes pueden encontrar de 4 megas, 4 megas mini, 12 megas, 8 megas, 11.0592 megahertz, 7.3728 megahertz, 32 y ahí se van. Aquí el detalle de estos componentes es que internamente están formados por cuarzo. El cuarzo pues es un cristal. Entonces, a diferencia de los circuitos RC y RL, pues el cuarzo le va a dar mayor estabilidad en la frecuencia de oscilación, que es lo que se supone que deseamos en un sistema de comunicaciones, ¿verdad? Que al momento que analicemos la frecuencia del oscilador en un analizador de espectros, pues veamos pues una línea, un delta unitario, y en el cual pues no se esté moviendo ahí en el dominio de la frecuencia. Entonces aquí nos dice que los osciladores de cristal a largo plazo llegan a variar en el orden de 1 parte por millón o menos. O sea que la variación de frecuencia pues va a ser mínima. Dice que en cambio los osciladores mejores diseñados de RC y LC podemos tener cambios entre 100 hasta 1000 partes por millón. ¿Cómo funciona lo del cuarzo? Pues el cuarzo es un material piezoeléctrico en el cual si se le somete un campo eléctrico, lo que va a pasar es que el cuarzo va a empezar a vibrar, y esas vibraciones mecánicas también generan el efecto opuesto de crear un campo eléctrico. Entonces, a través de un campo eléctrico podemos hacer vibrar el cuarzo, la red cristalina de cuarzo, y una vez que empiece a vibrar, dejamos de alimentar voltaje y pues va a seguir vibrando y generando el campo eléctrico. ¿Sí? Entonces, dependiendo del tamaño del cristal, pues va a ser los modos que se van a generar de propagación y oscilación, y va a ser también por la frecuencia de resonancia de oscilación. Y eso tiene que ver con el diseño físico. El símbolo pues viene siendo como un capacitor, en el cual en la parte media se le agrega allí un rectángulo, pues, como para representar allí el cuarzo, ¿verdad? Que es lo que es el principio de operación. Todos los modos de vibración pues están relacionados con si ya vieron dispositivos de microondas, si ya vieron guías de onda, pueden saber que en microondas, en las guías de onda, pues hay modos de propagación de la onda electromagnética
dentro de lo que es pues la guía de onda. En este caso, dentro del componente del cristal, el cuarzo, pues puede vibrar de forma longitudinal hacia arriba, hacia abajo. También puede flexionar y también se puede hasta torcer. ¿Sí? Entonces aquí lo que importa es que a la hora de alimentar, bueno, de colocarle un voltaje a las terminales del cristal, se va a generar campo eléctrico y el campo eléctrico es el que va a hacer provocar que empiece a vibrar. Dice que los cristales van a trabajar a la frecuencia fundamental si los queremos operar por debajo de 30 megas. Ya si queremos una frecuencia de oscilación superior a los 30 megas, pues se trabaja con los armónicos. Ustedes saben que los armónicos pues, son los múltiplos del fundamental y que tiene que ver con la oscilación que está ocurriendo internamente ahí en el cuarzo. El circuito equivalente, el circuito eléctrico equivalente del cristal, pues es un circuito pues es un circuito resonante serie y paralelo. Bueno, depende cómo lo analicemos. Aquí nos dice Hamley que en esta rama de los componentes en serie que están identificados con el subíndice S, que están en serie, ya que tenemos una capacitancia en paralelo identificada pues, con el subíndice P. Nos dice Hamley que la resistencia es pequeña y se puede despreciar. Entonces nos vamos a quedar nada más con un circuito puramente reactivo y las reactancias pues, van a estar en la reactancia de la capacitancia en serie y la reactancia de la inductancia. Y a la hora de hacer resonar el cristal en la frecuencia que queremos, pues si nos movemos un poquito de la frecuencia de oscilación, como ya lo iniciamos en el caso de los circuitos resonantes, serie y paralelo, vamos a encontrar que la reactancia, si está por debajo de la frecuencia de oscilación, si estamos trabajando en una frecuencia que está por debajo de la frecuencia de oscilación, la reactancia va a ser negativa. Llegamos a la frecuencia de oscilación y si nos movemos hacia arriba, la reactancia se convierte en positiva y llegamos a la frecuencia de oscilación del paralelo. Entonces, el cristal tiene dos frecuencias de oscilación, la serie en paralelo, y dependiendo de cómo lo conectemos, lo que está alrededor del cristal, pues es lo que va a definir finalmente por la frecuencia de oscilación. Aquí nos dice que por lo general está combinado por un par de capacitores. De hecho, aquí el fabricante nos da la carga capacitiva, que es la que se supone que debe estar ahí alrededor del cristal. Por ejemplo, esa carga capacitiva pues debe estar distribuida entre la capacitancia C1 y C2. Y eso nos va a dar el valor de la carga que nos indica ahí el fabricante para hacer operar, en este caso, que es de 1232 picofaradios, pues para que opere a 20 megas. La configuración en el caso del JFET, pues es la misma que ya vimos, pero ya le quitamos ahí la bobina, nos quedamos más con los capacitores, que son los que nos van a ayudar a que el cristal se mantenga en la frecuencia de oscilación. El cristal va a fungir como el componente de
y lo que es la parte del amplificador JFET, pues lo que va a hacer es mantener esa energía oscilante, o sea, un nivel de amplitud constante. ¿Sí? Entonces, se pueden simular lo que es el circuito. En este caso aquí Hamlin no nos da los valores allí en el ejercicio, es que está ahí. Viene, creo que uno está hasta acá, casi el final, con valores que se pueden simular. En el caso, para obtener un circuito con valores y simularlo, pues nos vamos al libro de Rashid. Y nos vamos aquí al capítulo 14, la página 763. Y aquí también nos explica Boylestad, pues el funcionamiento del cristal, el circuito equivalente, como lo que menciona ahí Hamley, y el comportamiento de la impedancia del cristal conforme la frecuencia se va desplazando hasta la frecuencia de resonancia serie, que es la más pequeña, y la frecuencia de resonancia paralelo. De hecho, se supone que el fabricante nos debería dar el valor de esas frecuencias, ¿verdad? Aquí el ejemplo que presenta Hamley, que nos da los parámetros según para un cristal típico de 10 megas, no indica qué fabricante ni qué modelo, pero pues aquí nos da el rango de que la frecuencia resonante serie es de 10 megas y la paralelo es de 10.021. Entonces realmente la variación pues, es pequeña. A lo mejor por eso Boylestad lo omite. Pero si no la gráfica del comportamiento de la impedancia al estar variando ahí cerca de la frecuencia de oscilación. Nos da las configuraciones. Es un oscilador controlado por cristal. Aquí Boylestad coloca el capacitor en serie con el cristal para lo que es el capacitor de carga. No utiliza dos como en el caso de Hamley. Aquí viene otra configuración con un BJT, otro en la entrada con un JFET, y aquí sí ya combina con inductores. El más fácil de simular pues es este, utilizando un op-amp. Sí. Hay que recordar que dependiendo del voltaje de polarización, en el op-amp va a ser el voltaje de saturación. Por ejemplo, si elegimos que sea más 12, menos 12, entonces aquí los diodos Zener tienen que ser por debajo de 12, pueden ser de 9, 10, 8, y así obtenemos aquí la onda cuadrada. De hecho, es una forma también de, con un cristal, de diseñar un temporizador 555, un multivibrador de onda cuadrada, ¿verdad? Entonces, este ejemplo, pues sí se puede simular. De hecho, viene aquí al final, que se había comentado de que para las configuraciones de los osciladores, pues aquí aparece. Y el multisim, finalmente, por supuesto que multisim no trae
pues librería para diferentes modelos de cristal. Aquí lo único que aparece en Multisim, seleccionando aquí todos los grupos, todas las familias. Aquí ya le di más. Todos los grupos, todas las familias. Y aquí ya le ponemos cristal en inglés, que es con Y. Y nos va a aparecer que solamente pues, maneja el cristal virtual. Entonces hay que hacer la simulación y ver por la frecuencia final de oscilación, que se supone que debe estar determinada por la capacitancia de carga. Si vemos el modelo virtual, pues tiene aquí los parámetros que nos menciona ahí Hamley, pues de lo que es la inductancia en serie, la capacitancia en serie, la capacitancia en paralelo y los valores. Por ejemplo, pues habría que comparar con el de 10 megas que aparece aquí en la tabla de Hamley, y estos parámetros hacerlos ahí en el virtual y pues validar que esté en 10. Así como está aquí, pues habría que ver a qué frecuencia pues va a oscilar y a ver si se cumple lo de la condición de la capacitancia de carga, que es la que ayuda a mantener ahí la frecuencia de oscilación del cristal. Entonces, como quiera, más adelante les voy a... Ayer no tuve la chance de subir más tareas, pues ya se las voy a ir agregando ahí y pues hay que hacer al menos una configuración de oscilador de cristal y la otra pues la que vimos el lunes. No sé si tengan alguna pregunta. Sí, Víctor. No tanto como un transductor, sino que es el que va a definir por la frecuencia. Recuerden que en un oscilador con OPAM, con transistores, con circuitos RC y LC, la energía que va a empezar para la oscilación es debido a las corrientes parásitas del OPAM y del transistor. De ahí surge la energía y empieza a aumentar con la ganancia con la que está diseñado el amplificador, que se supone que debe ser igual o mayor que las pérdidas del lazo de retroalimentación. Entonces se amplifica, pasa el ruido por el amplificador, se amplifica, se retroalimenta. Entonces por eso la ganancia debe ser mayor que la pérdida, ¿verdad? Entonces retroalimenta, pasa por las pérdidas del lazo de retroalimentación, pero llega todavía con energía para sumarse allí el ruido de entrada. Y así empieza a empezar a aumentar la amplitud y empieza también a aumentar la frecuencia hasta que se estabiliza, que está dada por los valores de las capacitancias y las inductancias. Tienen que ver ahí con la impedancia total que se acopla para que la energía se esté moviendo y aumentando. Entonces aquí en el caso del cristal, por lo que va a hacer, pues va a definir por la frecuencia de oscilación por medio de las vibraciones del cuarzo. Claro que pues al principio le va a llegar un voltaje en las terminales, ¿verdad? Va a partir de eso. Ya con ese voltaje va a empezar a vibrar y luego ya que empiece a vibrar, esas vibraciones se van a introducir en variaciones de campo eléctrico
y luego a final de cuentas en variaciones de corriente. Entonces al variar esas corrientes, pues van a pasar por el lazo de retroalimentación a través de la OPAMP. Por ejemplo, en este caso aquí lo que vibra del cristal, pues entra aquí la terminal no inversora. Entonces aquí la OPAMP se va a comportar como un amplificador no inversor. Entonces lo que entrega el cristal acá se va a amplificar y luego se vuelve a retroalimentar a través del lazo de retroalimentación, donde está también ahí el cristal. Entonces el cristal le vuelve a llegar, pues va aumentando la diferencia de potencial. Entonces la energía que se va a ir creando, pues va a ir aumentando. Entonces aquí lo único es de que el cristal, por medio de las vibraciones, el cuarzo pues define la frecuencia de oscilación. En lugar de en los circuitos anteriores que vimos, pues están definidos por la combinación de los componentes RC, y específicamente los últimos que vimos, los sintonizados, pues va a estar determinado por el valor del circuito resonante serie paralelo, que es una combinación pues RLC. Ese circuito resonante es el que define la frecuencia de oscilación. Y aquí, pues te vuelvo a repetir que la está definiendo, pues ese cristal. Pues si pues transductor viene siendo cuando pues sí, podría ser un transductor, si lo vemos desde el punto de que la energía mecánica de la vibración del cristal, pues se va a estar convirtiendo en campo eléctrico, y viceversa, el campo eléctrico se va a convertir en una vibración en el cristal. Pues sí, viene siendo pues como un transconductor. Bueno, sí, la definición de transductor lo vemos como un componente que permite hacer un intercambio de energía, de un tipo de energía a otro. Aquí sería de vibración mecánica a campo eléctrico, y de campo eléctrico pues a vibración mecánica. ¿Alguna otra pregunta? No hay que perder pues de vista que en estos circuitos, a la hora del diseño, pues así como los que ya se vieron en electrónica 2 con amplificadores operacionales, todo el truco está en el diseño de la red de retroalimentación y de la red de componentes que están alrededor, pues del OPAMP o del amplificador, del transistor o lo que sea. Es lo que va a definir pues el comportamiento en ganancia. Y si todavía provocamos una retroalimentación para que oscile, quitándole el voltaje de entrada que se va a amplificar, entonces pasamos de un amplificador a un oscilador, siempre y cuando pues sea capaz de mover energía y retroalimentar energía ya después de las pérdidas, que sea capaz de ir aumentando el nivel de amplitud. También algo muy importante a la hora de simular los osciladores, dependiendo de los componentes que utilicemos, hay unos que en la simulación sí va a empezar a oscilar el circuito así con las corrientes parásitas y demás, le va a llevar un tiempo y va a empezar a oscilar y vamos a empezar a ver una respuesta ahí en el osciloscopio. En otras ocasiones, pues si queremos forzar a que oscile más rápido y no estar esperando ahí que el circuito, la simulación empiece a presentar resultados, pues lo que podemos hacer es cargar pues los capacitores, un capacitor, y ya una vez iniciando con el capacitor cargado, pues ya se empieza a descargar y se empieza a presentar el efecto de la oscilación. Entonces habría que checar ahí a la hora
de hacer la simulación de acuerdo a la configuración del circuito y las características de los componentes, de que realmente bajo esas condiciones le dé al simulador para que empiece a presentar la salida por la señal de oscilación, ¿verdad? Que les digo, ahí depende. A veces se empieza a ver ahí desde que empieza con una amplitud pequeña y luego ya se empieza a estabilizar y ya finalmente presenta la oscilación. Y si no, les digo, pues hay que forzarlo cargando por los capacitores o las bobinas, y una vez ya cargados, pues al menos uno ahí, el principal, hay que ver que esté el arreglo para que se va a estar cargando y descargando para generar la oscilación y que ya el circuito tenga algo de energía, ¿verdad? Y empiece a oscilar. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces ya saben, las referencias son el libro de Boylestad, página 763. El libro de Hamley, pues ahí es donde íbamos, es la página 805. Y les voy a agregar del libro de Rashid. Bueno, aquí en el de Nima no viene, bueno, viene nomás la configuración del oscilador Pierce con cristal, que es la que habíamos visto ahí en el libro de Boylestad, que son dos capacitores, y después tenemos el otro cerrando aquí el circuito con respecto a allí. Bueno, ahí en el caso de Boylestad era con un OPAM, aquí es con un, pues parece que es un, pues JFET no es. Debe ser un MESFET o un IGBT. Bueno, creo que ya lo cerré. Como que les voy a compartir en el canal general la otra referencia. Vamos a ver si se generó, porque la imprimí en PDF. Aquí está. Es el único autor que encontré, nada más que está en inglés, que presenta el análisis. Pues es la misma operación que hemos venido viendo. El análisis de cómo va variando el valor de la impedancia. Entonces aquí nos da el análisis de la impedancia en función de frecuencia compleja. Ese es J omega. ¿Sí? Y entonces aquí nos da el desarrollo de la función de transferencia de la impedancia del circuito para un oscilador con cristal. Y aquí sí nos da por varios cristales, uno de 32 kilos, uno de 280, otro de 525, otro de 2 megas y 10 megas. Y nos da aquí los parámetros. El circuito equivalente, el comportamiento de la impedancia, que supone que si graficamos esta impedancia, esta función de transferencia, por lo que debemos de obtener
serían estas curvas. ¿Sí? Bueno, aquí dice que se sustituye la S por la frecuencia compleja, lo que les comentaba, y resuelve. Entonces aquí ya nos da la frecuencia de oscilación para la frecuencia resonante serie y la de paralelo. Y aquí ya se nos involucra por los valores de las capacitancias aquí internas que debemos de sacar aquí de la tabla de cada cristal dependiendo de la frecuencia. Entonces estoy viendo aquí estos valores de capacitancia serie paralelo. Pues aquí en la fórmula pues se supone que debemos de llegar al valor de la frecuencia que nos da ayer el fabricante. Y luego aquí ya nos da el diseño que aparece ahí en Bolestad con el OPAMP, los capacitores. Que sí nos da el circuito equivalente del OPAMP y pues de lo que es el cristal. Entonces, a final de cuentas, ya que con los capacitores externos se hace el análisis y aquí nos da Rashid por la frecuencia de oscilación, ya considerando pues el efecto y de las capacitancias externas. Y nos hace todo el análisis para la cuestión de la ganancia, que está ahí representada con la transconductancia, como lo hizo ahí Hamley, para cumplir con la condición de que la ganancia pues debe ser mayor que las pérdidas que hay en el lazo de retroalimentación. Y aquí viene un ejemplillo ya con valores. Pues para que le den una checadilla, ya que también viene la simulación. Entonces aquí también pueden simular por ejemplo. ¿Sí? Nada más que aquí que nos presenta aquí, pues no tiene cristal, utiliza con el equivalente del cristal. O sea, en lugar de utilizar el cristal virtual, pues utiliza el circuito equivalente aquí. Sé que está aquí, que es el RS, el SS, y que estos valores pues salen de ahí del modelo del fabricante o del modelo a la frecuencia que queremos que resuene. Y aquí ya nos da la gráfica de salida, que se supone que sí debemos de obtener la señal ya oscilando. Y utiliza un 741, nada más que aquí en lugar de utilizar 12 volts, utiliza 15. Pues ya está, sería simularlo y ver si es cierto, ¿verdad? Y nada más que recordar que en lugar de utilizar el cristal virtual, pues está Otro sería usar el cristal virtual, modificar el modelo y darle estos datos que están aquí. Ahí en el modelo y probar, ¿verdad? En teoría debería de obtenerse los mismos resultados. ¿Sí? Entonces ya sé que se modifica aquí los parámetros que nos están dando. O ya sea que se utilice el circuito equivalente, que es el que está aquí abajo. ¿Sí? Entonces ahí está para que le den una checadilla. Y recuerden todo lo que tengan en su carpeta de OneDrive de evidencias, pues va a ser tomado para la evaluación, para la calificación, independientemente si subo la tarea o no subo la tarea. Si ustedes lo hacen y lo colocan ahí, pues va a ser considerado para la calificación final. Que ya estamos en la tercera semana, ya quedan a partir de la próxima semana, bueno, contando con la siguiente semana, quedarían 3 semanas ya para que termine el semestre. Y la próxima semana pues tenemos el asueto del miércoles. Entonces ahí pueden aprovechar para ponerse ahí al corriente con las simulaciones y los cálculos en MATLAB.
A ver, ¿ya me escuchan? ¿No me escuchan? Ok, ya. Yo dije que le moví, que ya me desconecté. Les comentaba, todo lo que esté en la carpeta, pues va a ser considerado para la evaluación. Entonces, para que aprovechen la próxima semana. Y luego ya en estos días, pues se supone que no van a tener clases porque los maestros nos vamos a estar vacunando, pues ahí de acuerdo al apellido. Pues a mí me toca hasta el martes de la próxima semana. Y como el martes no tenemos clase, pues entonces no les va a tocar que no les dé clase por andarme vacunando. Entonces, pues aprovechen ahí los tiempos que tengan para que se vayan poniendo ahí al corriente con las actividades. ¿Preguntas? ¿O quienes llegaron tarde para asistencia? ¿Nadie? Pues enciende la cámara. ¿Qué número tienes, Francisco? En la lista. No, pues, ¿qué número tienes en la lista, Francisco? No, el número 6. Vaya, yo dije, pues ¿dónde anda? Es que no se escucha, no me agarró el micrófono. Ahí está. Ok, ya quedó. Gracias. ¿Alguien más? Luis Alberto. Dime qué número tienes. El número 9. Cañón, a ver. Ya no supe qué hice. Bueno, ¿quién fue el otro Francisco? A ver, Francisco se quedó. Ah, sí, ya quedó. Bueno, entonces es todo. Que tengan un buen día, buena noche. Nos vemos el viernes si no pasa otra cosa. Entonces aquí nos vemos el viernes. Claro que sí. Buen día. Saludos. Hasta luego. Buenas tardes.